platicado ayer, hoy vamos a empezar un tema adicional sobre lo que estamos revisando en genética. Entonces, hoy vamos a ver citogenética. Esta presentación, recuerden que ustedes ya la tienen en su grupo, entonces, pues ya le dieron una leída, ¿no? Ya saben de qué se trata esto. Eh, Aquí en citogenética nosotros vamos a estudiar los mecanismos de herencia que hemos venido estudiando desde el principio, solo que aquí vamos a tener un punto de vista diferente. Yo creo que ustedes son completamente capaces a este punto del curso, a estas alturas, de contestar este tipo de preguntas, ¿no? Yo creo que todos pueden contestar esta pregunta sin que les haya explicado nada, ¿no? Es una pregunta muy recurrente en nuestros exámenes de práctica y una pregunta también muy recurrente en nuestros exámenes de admisión. Exactamente. Ustedes mismos me contestan sin necesidad de que yo les haya explicado nada. Ya están todos conscientes de que se trata del inciso C, ¿no? Pero ¿por qué, chicos? ¿Cuál es la razón de que esto ocurra? Bueno, en esta clase vamos a explicar eso y van a entender el porqué de la respuesta de esta y muchas preguntas. ¿Sale? Pues vamos a empezar definiendo qué es eso de la citogenética. La citogenética va a estudiar lo que hemos venido estudiando desde el inicio, mecanismos de herencia, pero ahora con base en los cromosomas. Ya ven que en casos anteriores estábamos hablando de genes, ¿verdad? De genes con alelos dominantes o genes con alelos recesivos o genes con alelos codominantes o genes con alelos dominantes incompletos o dominantes intermedios, ¿no? Pero todo con base en genes. Ahora, pues vamos a platicar del estudio de la genética, el estudio de estos mecanismos de herencia basándonos en los cromosomas, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar precisamente a los cromosomas para entender cómo es que nosotros podemos identificar algún tipo de patología relacionada pues, con alguna aberración cromosómica, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos estudiar a los cromosomas, vamos a utilizar un estudio de imagen denominado cariotipo, ¿sí? Entonces, ustedes saben que no es, bueno, que cada especie, ¿no? Cada especie de seres vivos, cada especie biológica, tiene su propio genoma. ¿Sí? Nosotros ya hemos definido que en nuestro genoma hay 43 cromosomas, perdón, 46 cromosomas divididos en 23 pares, ¿verdad? Entonces, eso ya lo sabemos. En un momento vamos a ir platicando de cómo nosotros podemos determinar eso y qué causan las aberraciones cromosómicas que pueden presentarse en individuos, ¿sí? Entonces, pues, vamos a ver qué onda con eso. Aquí, a continuación, les voy a presentar algunas fotografías. Nosotros estamos acostumbrados a ver los cromosomas así. De hecho, en la literatura, en sus clases, en todas partes, nos dibujan a un cromosoma de una forma bien clásica, ¿no? Nos dibujan a un cromosoma o algo así. Una X formada por dos líneas, ¿no? Pero pues en realidad no son así, ¿verdad? Los cromosomas que nosotros podemos observar o que nosotros podemos extraer de las células no son realmente así, no los vamos a encontrar así. Solo que busquemos la fase ideal para encontrar los cromosomas en esta estructura, los podemos encontrar así. Un cariotipo en realidad no lo vamos a ver, o en un cariotipo pues no vamos a encontrar los cromosomas. Sí, fíjense que así los ordenamos nosotros para su estudio, ¿verdad? Así nosotros los encontramos en pares. En un momento les voy a explicar cómo le hacemos para obtener a esto y cómo saber cuál corresponde a qué par, ¿no? Pero así los ordenamos. En realidad, los cromosomas que se extraen de una célula se verían así, completamente separados. Entonces, estos cromosomas no los vemos como en algunas fases del ciclo celular, sí. Ustedes deben recordar en cuál, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos a los cromosomas de esta manera, separados en cromátides, para poder ordenarlos en un cariotipo.
Entonces, esto es lo que yo quiero, ¿sí? Estos cromosomas que nosotros vemos aquí en esta imagen es lo que nosotros buscamos, cromátides en realidad. En esta fotografía, ustedes pueden ver la célula de la que liberé estos cromosomas, ¿sí? Aquí estamos viendo un linfocito del cual yo extraje el material genético en esta forma, ¿no? Las cromátides. Entonces, ¿yo puedo agarrar cualquier tipo de célula y hacer este estudio? Pues sí, en realidad sí, pero hay células en las que es mucho más fácil hacerlo, ¿sí? Cuando te llega a tu laboratorio una solicitud de un cariotipo, te van a mandar algún tipo de muestra, ¿sí? Idealmente tiene que ser médula ósea, ¿sí? Pero a veces puede ser sangre también. Entonces, depende, chicos, en realidad, ¿eh? Ustedes van a ordenar un cariotipo por varias razones, ¿no? Por ejemplo, pueden ordenar un cariotipo simplemente para investigar el genoma de una persona, ¿no? Para comprobar que no tenga alguna alteración cromosómica. O pueden ordenar también el cariotipo de una persona, de uno de sus pacientes, cuando sospechen de alguna enfermedad específica. Y es muy común que se solicite un cariotipo en casos de cáncer, ¿sí? Sobre todo en casos de leucemia. Ahorita les voy a platicar. ¿Okay? Entonces, dependiendo de la urgencia, chicos, ustedes van a mandar sangre o médula ósea. Si es una muestra muy urgente, lo ideal sería enviar médula ósea. Ahora, el problema es, ¿de dónde vamos a sacar médula ósea? ¿Dónde dijimos que se encuentra la médula ósea? En la diáfisis de los huesos largos, ¿sí? O en algunos huesos planos. Entonces, imagínense en un paciente extraer una muestra de médula ósea, ¿sí? Llegar hasta el hueso, generalmente del fémur, de la cadera. Entonces es un procedimiento muy invasivo y muy doloroso para sus pacientes. Así que si no es un estudio urgente, si no necesitan algo así con urgencia para su diagnóstico, pues mejor manden sangre, ¿sí? Va a tardar un poquito más, va a tardar por ahí de una semana en salir su cariotipo, pero no va a ser un procedimiento tan invasivo para su paciente. Entonces, si no es urgente, mejor sangre. Si es de urgencia y el diagnóstico tiene que hacerse ya, bueno, entonces sí, médula ósea. La ventaja con la médula ósea es que esta está en constante. Recuerden que les he platicado, ¿no? Las células que se encuentran en la médula ósea están en constante mitosis, ¿sí? ¿Y qué implica eso, chicos? Bueno, pues que vamos a tener células que están pues avanzando precisamente por el ciclo celular, ¿no? Entonces, fíjense, E1, S, E2, M y de vuelta G1. Si yo estoy hablando de cromosomas y de cromátides, ¿sí? Si estoy hablando de cromosomas y de cromátides, ¿qué fase del ciclo celular es la que me interesa aquí? ¿La G1? No, ¿verdad? Aquí tenemos a la cromatina completamente interesada. Recuerden, ya vimos esto del ciclo celular, ¿no? Entonces, un núcleo en la fase G1 está completamente disperso. Entonces, el material genético, el ADN, está en forma de cromosoma. En la fase S, pues tampoco, porque aquí sigue dispersa, ¿verdad? Tenemos ya ahora dos juegos de cromosomas, pero sigue dispersa. En la fase G2, no, porque acuérdense que en la fase G2 apenas se está ordenando la cromatina sobre las estomas, ¿sí? Y en la fase M, bueno, pues aquí en la fase M, entonces ahora sí, ya tenemos, ¿no? Acuérdense, la fase M que la fase, la prometafase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿sí? Entonces la fase M tiene todas estas. ¿Cuál es la que me interesa? Entonces, necesito células que se encuentren en su fase de división, ¿sí? Por eso utilizamos las células de la médula ósea, porque las células de la médula ósea están haciendo mitosis constantemente, ¿no? Recuerden, hay células que toman un descanso postmitótico y hay otras que ni bien se han terminado de dividir y ya entraron otra vez a la fase G. Ese es el caso de las células de la médula ósea. Entonces nosotros vamos a buscar
células que estén en la fase 1. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿qué tipo de células? Pues en realidad no cualquiera. ¿Sí? Cuando llega al laboratorio una muestra de médula ósea o una muestra de sangre, lo que vamos a hacer es, pues primero separar. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ya vimos histología y ya vimos qué onda con el tejido sanguíneo. Entonces dijimos que en el tejido sanguíneo hay eritrocitos, hay leucocitos, hay plaquetas y hay plasma, ¿no? Entonces, cuando nosotros centrifugamos a la sangre, nos va a quedar en el fondo, nos van a quedar en el fondo los eritrocitos, ¿sí? Entonces, ¿los eritrocitos me interesan? ¿Puedo hacer un cariotipo con un eritrocito? No, porque recuerden que los eritrocitos no tienen núcleo, ¿verdad? Entonces, estos no tienen núcleo. Esta vamos a descartar. Sobre los eritrocitos nos queda un delgadísimo sobrenadante, ¿sí? Una delgada capa que corresponde a los leucocitos y plaquetas. ¿Me sirven los leucocitos para hacer un cariotipo? Sí, los leucocitos sí, porque son células nucleares, ¿verdad? ¿Y cuáles son los que me sirven? Bueno, vamos a platicar algo de eso. Entonces, por acá nos queda un sobrenadante que es el plasma. Entonces, esto es plasma. Estos son eritrocitos. Y estos son, ¿sí? Y de aquí los que me sirven para el cariotipo, pues son los leucocitos. ¿Por qué? Porque estos tienen núcleo, ¿sí? Y es precisamente lo que estamos viendo aquí, miren. Estamos viendo una célula nuclear, ¿verdad? A ver, entonces, ustedes recuerdan que los leucocitos, a los leucocitos, los podemos dividir morfológicamente en polinucleares y mononucleares. ¿Sí? ¿Qué significa esto de polimonucleares? Que tienen varias morfologías nucleares, varios segmentos de. Entonces, estos pues no me sirven. ¿Sí? Los polimorfonucleares, o sea, ¿cómo les digo? Sí me sirven, sí tienen material genético, pero va a ser bien difícil extraerlo. Entonces, los que me sirven más, de donde es más fácil extraerlos, de los mononucleares, ¿sí? Entonces, ustedes saben que los polimorfonucleares, si no saben de qué estoy hablando, váyanse a repasar histología, ¿eh? Ustedes saben que los polimorfonucleares son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos, ¿sí? Estos no me sirven. Los que sí me sirven son los monocitos y los linfocitos. Estos sí me sirven, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Vamos a agarrar nuestro tubo de ensayo, vamos a descartar a los eritrocitos y al plasma, o sea, pues vamos a agarrar con una micropipeta a estos leucocitos y los pasamos pues, a otro tubo, ¿sí? Entonces, en ese tubo me van a quedar ya solamente a los leucocitos. Aquí me va a quedar un pequeño sobrevolante de leucocitos. Y lo que vamos a hacer es centrifugar, ¿sí? Ustedes saben que centrifugar una muestra consiste en separar con fundamento en la densidad de las células. ¿Cuáles creen que van a ser más densas de los polimorfonucleares y los nucleares? Pues los nucleares, más, estos mononucleares son más densos, ¿sí? Tienen mayor densidad. Por eso nos van a quedar en el fondo del tubo, ¿sí? Entonces, centrifugamos nuestro tubo, ¿sí? Y en el fondo nos van a quedar los nucleares y el sobrenadante consistirá en los polinucleares. Entonces, estos polinucleares no nos interesan, son los mononucleares, ¿sí? ¿Por qué? Porque de aquí va a ser más fácil extraer la información. Ok, entonces ya tengo las células de las que voy a obtener el material genético. De aquí voy a sacar mi ADN. ¿Sale? Pero ADN, ¿cuándo? ¿En qué momento? ¿Cómo? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un cultivo. Entonces, a estos mononucleares los vamos a cultivar. Es algo que se conoce como
celular, ¿sí? Es decir, estos polimorfonucleares que quedaron en el soportante los descartamos, ya no nos sirven para nada. Y a estos mononucleares los vamos a poner en, en una caja de Petri, ¿sí? Con un agar enriquecido, o sea, un medio pues de crecimiento para las células blancas. Pues, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que en este medio de cultivo van a crecer por ahí colonias, ¿no? O sea, pues, linfocitos y monocitos. Okay, ya que tengo a estas colonias, ya que tengo estas células de las cuales solo hay monocitos y linfocitos, ¿sí? Las cuales están formadas solo por linfocitos y linfocitos, vamos a poner un fármaco que se llama colchicina, ¿sí? Un fármaco que se llama colchicina. Esta colchicina lo que hace es detener el ciclo celular, ¿sí? Detener el ciclo celular de nuestras células. Este se utiliza mucho en pacientes con cáncer, ¿sí? Hay pacientes a los que se les retira un tumor de alguna parte de su cuerpo y todavía hay el riesgo de que esa célula tumor, o bueno, de que esa masa tumoral haya dejado residuos y se sigan proliferando esas células. Entonces, a estos pacientes se les da colchicina y lo que hace la colchicina es detener a perdón, detener el ciclo celular justo en la anafase, ¿sí? O sea, llegan a la anafase y ahí se quedan, ¿sí? Entonces, la colchicina lo que va a hacer es detener el ciclo celular de estos linfocitos y monocitos justo en la anafase. ¿Quién me recuerda, chicos, qué suceso se observa en la anafase de la fase de división del ciclo celular? ¿Qué ocurre en la anafase? La separación de los cromosomas, ¿verdad? Exactamente. En la anafase, lo que ocurre es que los cromosomas que nosotros vemos formados así de esta forma, se van a separar por medio del uso cromático y nos van a quedar por ahí las cromátides. Por eso tenemos el ciclo celular exactamente aquí en la anafase. Y fíjense qué es lo que tengo, cromosomas. No, ¿verdad? Tenemos cromátides. Ok. Entonces, esto que les estoy platicando apenas es para extraer a las cromátides, para extraer al ADN, ¿sí? Ahora lo que tenemos que hacer es ordenarlos. A ver, me preguntan por qué la colchicina no era para la artritis. Sí, es un antiinflamatorio que se utiliza para la artritis, ¿sí? Un antiinflamatorio esteroideo, pero resulta que también tiene una acción antimitótica, ¿sí? Se descubrió que detiene precisamente la mitosis en la anafase. Sí, se utiliza para las enfermedades inflamatorias, pero también tiene acción inmunitaria, ¿sí? Bueno, entonces, pues, ya tenemos a nuestras cromátides liberadas. Ahora lo que vamos a hacer, adivinen, vamos a poner a nuestras células, ya que sabemos, porque primero tenemos este cultivo, luego lo tenemos que teñir, ¿sí? Para comprobar que nuestras células sí estén en la anafase, ¿sí? Ya lo que hacemos después es poner a las células, ya que comprobamos que están en la anafase, ponemos a nuestras células en un medio hipotónico, ¿sí? ¿Qué pasa en un medio hipotónico, chicos? ¿Qué pasa en un medio hipotónico? Si yo pongo una célula, medio hipotónico, ¿qué va a pasar? Pues la célula va a absorber agua, ¿sí? La célula va a absorber agua y ¿qué va a pasar? Se va a hinchar y va a explotar. Exactamente lo que estamos viendo aquí. Entonces lo que hicimos fue poner a esta célula en una solución de agua destilada, ¿sí? Entonces el agua destilada no tiene ningún soluto. Entonces, ¿qué pasa? El agua, perdón, la célula se está hinchando, está entrando, está haciendo, perdón, entrar agua a su citoplasma y eso pues va a romper a la célula. Y rompiendo la célula, pues vean que lo que estamos liberando, pues, ¿sí? Ahí está. Todo este procedimiento, ay, no es cierto. Les iba a decir, o bueno, tal vez les toque hacerlo en la facultad, pero esto es más bien orientado al laboratorio.
Si alguien va a la Facultad de Química y Farmacología, probablemente les toque ser cariotipo. Si no, probablemente no. Pero todo este procedimiento pues se hace en el laboratorio, ¿no? Todo se hace en el laboratorio. Ya que tenemos a nuestros cromosomas, vamos a hacer, perdón, en nuestras cromátides, vamos a hacer una tinción inmunofluorescente, ¿sí? O sea que tiñan a nuestros cromosomas para hacer un contraste. Tenemos otra vez a nuestras cromátides separadas. Entonces vamos a teñir en un contraste a estos cromosomas, ¿sí? Y esto se tiene que hacer con muchísimo cuidado, porque si no, les puede pasar lo que me pasó a mí. Vean en esta imagen cómo los cromosomas sí se ven bien claritos, lo que no sí, bueno, descartando pues la calidad de la imagen, la tomé con un celular, pues es una buena. Se tienen que ver estas porciones que son como rayitas, estas bandas, ahorita les voy a explicar qué es eso de una banda. Se tienen que observar bien claramente las bandas claras y las bandas oscuras, ¿sí? Esta fue una segunda tinción que yo hice. En la primera, miren lo que me quedó. ¿Creen que esto me serviría para un cariotipo? Pues no, ¿verdad? Entonces, se tiene que hacer con muchísimo cuidado, se tienen que cuidar mucho los tiempos, mucho las cantidades, todo, para que nos quede una imagen, que un equipo pueda leer, ¿sí? Porque ya el cariotipo final, la foto que les presenté al inicio, esta, esta, ¿sí? Esto, pues en realidad no lo hacemos nosotros, ¿sí? No lo hace el químico analista. Esto lo hace un equipo, ¿sí? ¿Qué salió mal aquí? Que me pasé con los reactivos, ¿sí? Se me pasó la cantidad de reactivos, entonces le puse de más y se piñaron de más. Entonces aquí lo que hice fue poner más reactivo del que se debe. Es que luego van a hacer ustedes tinciones, por ejemplo, la tinción de Gram, o la tinción de los Bar, o la tinción de Nielsen, o la que sea, y van a ver que en realidad la cantidad de colorante no afecta. Sí, ustedes pueden ponerle lo que quieran y pues, va a salir igual. Pero en esto sí hay que tener mucho cuidado con las cantidades. ¿Y qué pasó aquí? Pues que se me pasó. Sí, aquí pues ya salieron bien, ¿no? Aquí ya están bien teñidos. Y como les digo, estos se tienen que ordenar en pares. Entonces, ya esto no lo hace el ojo humano, esto lo hace un equipo. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es mandar esta foto, mandar pues esta imagen al equipo, a una computadora. Tú vas a ir marcando de un telómero a otro. Ahorita les voy a decir que son telómeros, ¿sí? De un telómero al centrómero y del centrómero al siguiente telómero, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer yo en el equipo es pues ya nada más decirle, mira equipo, aquí empieza el telómero, aquí está el centrómero y aquí está la otra cosa. Y ya el equipo me va a decir, bueno, pues por su longitud y por sus bandas es el cromosoma 1, ¿sí? Y entonces así me voy a ir con todos los demás. Aquí está uno y aquí está otro y el equipo solito me va a decir, pues este es el otro par del cromosoma 1, ¿sí? Y luego me voy con otro, no sé, vamos a agarrar a este que no está tan largo, ¿no? Entonces voy a marcar de un telómero al centrómero y del centrómero al otro telómero, y ya el equipo me va a decir, pues este es el cromosoma 5, ¿no? Yo agarro otro, bueno, vamos a decir que y luego de acá, ¿no? Pues no coinciden, y este no, entonces no son pares, este puede ser más bien el cromosoma 2. Y así marcando, pues el equipo nos va a ir ordenando, ¿sí? Nos va a ir ordenando de uno a otro, ¿sí? Nos va a ir ordenando de un cromosoma y al final, pues entonces ahora sí, el equipo, no el analista, el equipo. Bueno, hay casos en los que sí. Cuando un químico es bueno, sí es capaz de hacer esto. Yo no mantengo la verdad, pero sí es capaz de ordenarlos así. Entonces ya al final el equipo me arroja esto y nosotros sabemos cuáles son los cromosomas. ¿Sí? Entonces fíjense que todo lo que les acabo de platicar es apenas la extracción y el ordenamiento de los cromosomas. Ahora, ustedes médicos son los que van a revisar el cariotipo, revisar las bandas cromosómicas, revisar la morfología de los cromosomas y determinar si este cariotipo es normal o si es anormal. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues precisamente con la morfología de un cromosoma, ¿no? Ustedes saben, chicos, que los cromosomas son una estructura súper condensada, súper plegada,
de material genético. Entonces, un cromosoma, ¿qué es? Un conjunto, pues, de ADN y de proteínas histona, ¿sí? Entonces, esto que estamos viendo aquí es ADN y proteínas histona, ¿sale? Entonces, esto que vemos aquí, esta pequeña hebra que está saliendo de aquí, pues esto es ADN, ¿sí? Esto es el material genético de la célula. ¿Y qué vamos a ver aquí? Pues precisamente, bueno, no lo vamos a ver, ¿verdad? Pero aquí lo que sabemos, pues, que lo que hay es una doble hélice de ADN. Entonces, esto está súper, súper, súper. Bueno, todo este conjunto que estamos viendo aquí, ¿sí? Todo este conjunto que estamos viendo aquí es el cromosoma, todo esto. Pero un cromosoma va a tener varias partes. Entonces vamos a ver qué onda con esto, porque esto es lo que van a evaluar ustedes en el cariotipo, ¿sí? Entonces, un cromosoma va a tener, a ver, vamos a ponerlo aquí, cromátides. Recuerden que las cromátides son las mitades de cromosomas. Entonces, esta es una cromátide. Todo esto que tenemos aquí es una cromátide. ¿Sí? Las definiciones de lo que les voy a estar presentando aquí están en la siguiente diapositiva, acá. Y están todas las definiciones. ¿Sí? Acá. Entonces, ok, entonces, el cromosoma está formado por los cromátides. Y ustedes ya saben, chicos, que cada cromátide tiene exactamente la misma información genética. O sea, aquí en esta cromátide, en esta mitad del cromosoma, nosotros tenemos una cantidad determinada de genes, ¿sí? O sea, aquí en todo esto hay ciertos genes. Y en esta otra cromátide, ¿qué hay? Exactamente los mismos genes, exactamente la misma información genética. Entonces, por eso se llaman cromátides hermanas, cromátides homólogas, porque tienen exactamente los mismos genes. Esta y esta son los mismos. Ok. Cada cromosoma está unido por una constricción primaria, ¿sí? Una constricción primaria no es otra cosa más que el centrómero. Entonces, los cromosomas por aquí sus centrómeros o constricciones primarias, que eso es una constricción como apachurrar, ¿sí? Como si amarráramos aquí con un hilo a nuestros cromosomas. Entonces eso es lo que conocemos como centrómero. Y el centrómero va a dividir a cada cromátide en brazos, ¿sí? Entonces una cromátide va a tener un brazo corto y un brazo largo, ¿sí? Un brazo corto y un brazo largo. Y eso ya dependerá de la distancia que hay entre el centrómero y un telómero. Ahorita les digo que es eso del telómero. ¿Sí? Entonces, chicos, el brazo corto, al brazo corto se le denomina P y al brazo largo se le denomina Q. Entonces, pues aquí, este sería un cromosoma que tiene una longitud igual de brazos, pero vamos a decir que este es más largo que este, ¿no? Entonces, este sería el brazo corto, este sería el brazo largo, este sería el brazo P y este sería el brazo Q. ¿Sí? Okay. Entonces, les estaba hablando hace un momento de los telómeros, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de un telómero? Un telómero es el extremo de un cromosoma, ¿sí? Por ejemplo, esto es de una cromatina, esto es un telómero, esto es un telómero y esto es un telómero. ¿Sí? Pues los telómeros son los extremos de los cromosomas. Y vamos a ver que algunos cromosomas pues, suelen tener por ahí satélites, o sea, en los telómeros una constricción adicional que, que le permita proyectarse más allá de la cromática, ¿no? Estos satélites, perdón, suelen irse perdiendo con el tiempo. Entonces tienen información genética que corresponde a ciertos genes, pero se van perdiendo con. Ahora, chicos, lo que de verdad nos interesa en estos cromosomas, ya se va entendiendo todo, ¿verdad? Vamos bien, sí se va entendiendo qué es una cromátide, qué es el centrómero, qué es el brazo corto, el brazo largo, el telómero. ¿Todo eso va bien? ¿O hay dudas? ¿Vamos bien? Sí. Bueno, ya se va entendiendo.
Bien, entonces lo que nos interesa en realidad de un cromosoma son sus bandas, ¿sí? Las bandas son las que en realidad son importantes para el estudio del cariotipo, ¿sí? ¿Se acuerdan que les decía? Las bandas se tienen que teñir bien claramente, ¿sí? Ay, no sé, vamos a ponerle un color. Am, las bandas son las que más tienen que destacar acá, ¿sí? Entonces las bandas son porciones de los cromosomas que se tiñen más o menos intensamente, ¿sí? En un cromosoma. Y en esas bandas nosotros vamos a encontrar conjuntos de genes, ¿sí? Conjuntos de genes que definen características fenotípicas en nuestros pacientes, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ir viendo cómo nosotros podemos leer las bandas de un cromosoma y determinar si el paciente tiene una euploidía o una aneuploidía, ¿sí? A ver, esto sí, lo anterior, no lo de las imágenes, no se preocupen, ¿eh? No crean que en el examen les van a preguntar cómo extraer el ADN de un leucocito. No se preocupen, eso nada más era para platicarles y que entendieran de dónde sacamos los corazones. Pero si no se entendió, no se preocupen, les digo, ya lo van a practicar ustedes en la facultad. Aquí lo único que me interesa es que sepan diferenciar todas las partes de este cromosoma. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí tenemos nuestro código de colores, que es una cromátide, una mitad de un cromosoma. Estas mitades de cromosomas se unen por medio de un centrómero, una constricción. Del centrómero hacia la periferia vamos a tener un brazo corto, que es el P, y un brazo largo, que es el U. Estos brazos van a tener bandas, ¿sí? Que son sitios que se tiñen más o menos intensamente y que van a tener una densidad de genes determinada. Entonces, en estas bandas nosotros vamos a encontrar genes, ¿sí? Y los telómeros, pues, son los extremos de las cromátides, ¿sí? Extremos de las cromátides. Algunos cromosomas, algunos, no todos, tienen satélites, ¿sí? Que son pequeñas proyecciones del ADN, ¿sí? Que se, pues precisamente proyectan hacia la periferia para irse perdiendo, ¿sí? Tal vez han escuchado de eso de la pérdida de telómeros y la razón por la que envejecemos, pues es eso, ¿sí? Bueno, entonces ahí está. Recuerden que todo lo que les acabo de platicar aquí está acá, ¿sí? Está acá definido. Todo está aquí definido. ¿Sale? Bueno, ok, entonces ya sabemos qué onda con los cromosomas, ya sabemos cuáles son sus partes. Vamos a ver entonces cómo podemos nosotros encontrar a un cromosoma ya en un cariotipo. Antes de entrar al cariotipo, sí, les quiero platicar sobre los tipos de cromosomas, como estoy hablando, ¿sí? Entonces, dependiendo de la posición del centrómero, podemos tener cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, telocéntricos o acrocéntricos. Ahí están las definiciones. Vamos a verlo. ¿Sí? Un cromosoma metacéntrico será aquel en el que el centrómero está pues básicamente en el centro del cromosoma, en el centro de las cromátides. Fíjense cómo aquí están justo a la mitad, ¿sí? O sea, pues el brazo P y el brazo U tienen básicamente, ¿sí? El submetacéntrico es donde el centrómero o la constricción primaria está más desplazada hacia la periferia, hacia la porción distal de nuestras cromátides. Entonces aquí un brazo P y un brazo U sí son evidentemente más largos que otro, más largo, perdón, uno que otro. En el acrocéntrico vemos que la constricción primaria pues está todavía más desplazada hacia una porción de estas cromátides. Entonces, el brazo P es mucho más corto que el brazo. Y en el cromosoma telocéntrico, bueno, pues como dice el nombre, la constricción primaria pues estaría más bien a nivel de los telómeros, ¿sí? Entonces, morfológicamente así los podemos encontrar, solo que esta morfología cromosómica la encontramos solo en la profase, eh, los encontramos solo en la profase, en la prometafase y en la metafase.
¿sí? Solo en estas tres fases. ¿Por qué? Porque más allá de la anafase, recuerden que ya se separamos. Entonces, por aquí les tengo, si les guardé por ahí, una foto de cromosomas precisamente en la capa. Y vean que aquí sí podemos ver, fíjense la diferencia, ¿eh? Aquí sí estamos viendo los cromosomas con sus centrómeros. Miren cómo se ven acá. Sí son cromátides. Estos sí me sirven para un cariotipo. Estos sí, ¿verdad? Acá son cromosomas, ¿sí? Entonces vean que ahí tenemos a los cromosomas unidos, pues, ¿no? Entonces, pues aquí podemos ver precisamente todas las morfologías de estos cromosomas. Por ejemplo, a ver, vamos a resaltar. ¿Cómo clasificaríamos a este cromosoma? Bueno, pues su centrómero está más o menos en el centro, precisamente, de la constitución primaria, está más o menos en medio, entonces este es un enlace. ¿Sí? Por aquí, a ver, vamos a seleccionar a este, y este lo podríamos clasificar como un acrocéntrico, ¿sí? Y no, ¿cuál? No, no es cierto. Más bien, este sería más un submetacéntrico y este sería un acrocéntrico, ¿sí? Y este de por aquí, este sí es francamente un telocéntrico, ¿sí? Entonces la morfología, pues, de los cromosomas también nos ayuda a identificar los pares solos, ¿sale? Esto no es algo, pues, que vayan a ver, que vayan a hacer ustedes, un cariotipo, ni que tenga ninguna relevancia médica, pero, pues, por ahí, de los cromosomas, ¿sí? Ya que estamos hablando de cromosomas, pues también conozcan qué onda con su. Bueno, lo que sí va a ser relevante para ustedes, ahí me van a tener que disculpar, no me encontré ninguna imagen decente de un cromosoma en, en alguna literatura, entonces me tocó tomarle foto a un libro, así como va, tenemos a un cromosoma. Entonces vean que un cromosoma, como dijimos, miren, tiene un brazo corto, tiene un brazo largo, cada brazo está dividido en regiones, ¿sí? Y cada región tiene sus bandas, ¿sí? Entonces aquí quiero que aprendan la nomenclatura para un gen, bueno, para el locus de un gen. Ah, a propósito, ustedes lo van a escuchar, van a utilizar el término locus. ¿Qué es eso de locus? Es la organización de un gen en zona, ¿sí? Entonces nosotros decimos que los genes tienen su locus, ¿no? Por ejemplo, hablando de un gen dominante o de un gen recesivo, de un gen codominante, ok, yo sé que esos caracterizan alguna, que esos, perdón, codifican para alguna característica, ¿verdad? Pero ¿dónde están? Por ejemplo, aquí les estoy poniendo la localización de un gen que codifica para una proteína importantísima. ¿Sí? Aquí les tengo el gen del complejo mayor de histocompatibilidad de tipo O. ¿Sí? Entonces, a los genes bueno, a estos genes de histocompatibilidad los encontramos en este locus. ¿Qué me están señalando? ¿Qué me están señalando aquí? ¿Sí? A ver, me están señalando, fíjense cómo va, ¿eh? Hacer la nomenclatura. Primero vamos a poner el número de cromosoma. ¿Sí? El número de cromosoma. ¿Sí? Este gen del complejo mayor de histocompatibilidad del tipo 1 se encuentra en 7. ¿Sí? Luego, eh, ¿en qué brazo? El otro color, ¿en qué brazo? ¿Sí? Es el brazo más largo. ¿Cómo dijimos que se llama el brazo largo? Brazo U. ¿Sí? Luego, vamos a poner la región
Cada brazo tiene sus regiones. Entonces, miren, tenemos la región 1, región 2, región 3. Entonces, este gen se encuentra en la región 3. Y la región 3 tiene 6 bandas. Entonces, la última que vamos a poner es la banda. ¿Sí? Vamos a poner al final la banda. ¿Sí? Entonces, ¿en qué banda está? En la 1, en la 2, en la banda 2. ¿Cómo es entonces la nomenclatura de este gen? O bueno, la nomenclatura del locus de este gen, bueno, es a lo que le llaman 7q32. ¿Sí? Entonces, si lo vamos a poner, fíjense, el cromosoma 7, brazo Q, región 3, banda 2. ¿Sí? Entonces, esa es la nomenclatura que se utiliza. Luego, por ejemplo, ¿se acuerdan, no? Del gen supresor de tumor, de los genes supresores de tumor, a los que les llamamos P53. ¿Sí? Bueno, pues de acuerdo a esta nomenclatura, pues están viendo que no es P53. ¿Sí? Esto está en el cromosoma 1, brazo corto, región 5, banda 3. No es un P53, es cromosoma 1, brazo corto, región 5, banda 3. ¿Sí? Y ahí ustedes van a saber qué genes se encuentran en qué cromosomas, en qué cromátides, en qué regiones, en qué brazos, en qué bandas, para que ustedes puedan determinar cuál es, cuál es el gen que se encuentra anormal, si es el caso. El 7, ¿de dónde salió? Bueno, esto lo determinan ustedes, ¿no? Es lo que les decía. Fíjense que cada cromosoma tiene su denominación numérica. Aquí ustedes hacen la división, aquí nosotros. En este cromosoma 7, nosotros sabemos que el cromosoma 7 tiene un brazo corto y un brazo largo. Que tiene el brazo corto dos regiones, el brazo corto 3. Y ahí vamos a ir viendo las bandas. Entonces, ¿de dónde sale el 7? El número del cromosoma. ¿Sí? Bueno, entonces, pues es eso, chicos. Y ahí en esas bandas, esos locus, ustedes van a identificar si el gen que están estudiando o si el gen que quieren determinar es normal, pues, o es anormal. Si es normal o si ha mutado. ¿Cómo lo van a saber? Pues dependiendo de la coloración de la banda, ¿sí? Dependiendo de la intensidad. Así es como ustedes van a interpretar el cariotipo. Ahora, va a haber muchas aberraciones cromosómicas relacionadas pues precisamente con los genes, cromosomas, ¿sí? Como les decía, nosotros tenemos 46 cromosomas. Nuestra especie tiene 46 cromosomas, divididos idealmente en 46 pares de cromosomas autosómicos, ¿sí? Y un par sexual. Entonces, ustedes recordarán, chicos, que los cromosomas autosómicos van a dar lugar a las células sómicas, ¿sí? O sea, a todas las células, ¿sí? Músculo, piel, sangre, grasa, todo, todas nuestras células están formadas por estos cromosomas. Y un par sexual. Y ustedes saben que este par sexual va a dar lugar pues a las células nálicas. Es decir, el óvulo o el espermatozoide. ¿Sí? Entonces, pues, esto es lo que va a dar lugar a todas nuestras características. Y cuando alguno de estos cromosomas no tiene la información genética adecuada, no está codificado como va, bueno, pues alguna célula de estas somáticas, de estas sexuales, puede tener algún daño genético y puede causar pues una mutación, ¿sí? Entonces ahí es donde ustedes van a entrar y van a determinar cuál es el cromosoma que está fallando y cuál es la condición que va a causar esa falla en el cromosoma. Entonces, de esta manera ustedes van a reportar, o bueno, más bien, nosotros les vamos, en el laboratorio les vamos a reportar el cariotipo como una euploidía, ¿no? Por ejemplo, si reportan el cariotipo,
Bueno, pues van a decir que es una euploidía 44 más X, ¿no? Y si hacen el reporte del cariotipo de una mujer, pues van a decir que es 44 más XX, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Que estos son los casos sexuales. Entonces, una euploidía es un cariotipo normal, ¿sí? Y en una neuploidía, pues van a ocurrir aberraciones cromosómicas, ¿no? Entonces podemos tener aberraciones numéricas o aberraciones. A ver, ¿qué hora tenemos, chicos? Mm, bueno, ya se nos está acabando el tiempo de esta clase. Vamos a dejarle ya por hoy hasta aquí para mañana explicarles con mucho detalle qué es eso de las aberraciones numéricas, eso de las monosomías y las trisomías, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? Que ustedes hace ratito me contestaron que aquí la respuesta es trisomía en el cromosoma 21. ¿Y qué es eso? ¿Es una trisomía? Bueno, mañana lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, chicos, espero que haya quedado claro lo que platicamos hoy, al menos pues lo más importante. Yo sé que hay todavía muchas dudas, pero ahorita que, perdón, mañana que sigamos avanzando va a quedar un poco más. ¿Sale? Bueno, mañana vamos a explicar sobre las aberraciones numéricas y las aberraciones estructurales y entonces vamos a empezar a hablar ahora sí de los síndromes y las enfermedades cromosómicas para entender por qué tal enfermedad ocurre de tal manera en ciertos individuos. ¿De acuerdo?